Esto es lo que quería mencionarles de lo que dijo uno de los líderes del movimiento campesino, César Pachón, en una conferencia en la que estuve en octubre pasado, organizada por la Contraloría. Decía, ¿para qué hacemos todo esto? Hacemos todo esto para que el campo pueda volver a sonreír. Me pareció tan interesante, tan bonito. O sea, no es solamente porque queremos producir más papa, porque queremos ganar más dinero, porque queremos que no nos echen de la tierra. Todo eso es importante también. No lo están negando, lo estamos negando. Pero también para que el campo vuelva a sonreír, para que el campo vuelva a ser el campo. Eso me recordó una canción de Serrat de los 70s que se llamaba Padre, que hablaba de la devastación ecológica y finalizaba, algunos de ustedes la habrán oído, finalizaba diciendo: Padre, antes de que acaben con el último árbol, etcétera, etcétera, nos han declarado la guerra, vaya usted y preserve lo que pueda, algo por el estilo. Entonces, para que el campo pueda sonreír, y el campo no se preserva por pedacitos, se preserva todo, para que el paisaje y la relación campesina con el paisaje y el entorno natural, que es una relación vivida e intensa y enactuada de nuevo cada día, en el día a día, pueda seguir siendo un mundo activo. Okay. Ya creo que nos estamos acercando a la última parte. Me quedan unos 12 minutos. Y sinceramente no quiero abusar de su paciencia. Bueno, entonces unos 15 minuticos. Voy a traer un poquito más de agua. Ya estamos como en el estadio de Manaus, que el árbitro tiene que parar para dar tiempo para que se rehidraten los futbolistas. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? Y esta es una pregunta desde muchas perspectivas. De ontología política, que es lo que estamos desarrollando, especialmente, se me olvidó mencionarlo con un par de colegas, Mario Bracer, un antropólogo argentino, y Marisol de la Cadena, antropóloga peruana, pero también desde una perspectiva decolonial, que algunos de ustedes conocerán. Desde muchas perspectivas se puede hacer así. Entonces, ¿cómo pueden los grupos o los movimientos mantener las condiciones para la existencia y la reexistencia frente a ese embate desarrollista, extractivista, de lo que en Colombia el gobierno de Santos se ha dado en llamar las locomotoras del desarrollo, incluyendo la locomotora minera, pero no solamente la locomotora minera? Frente a esa embatida, los movimientos, digamos, proponen otra visión de ver la vida, que tiene que ver la defensa de la vida, del territorio, de la autonomía. Esto viene de la UNIC, de la Minga Social y Comunitaria, Veracin, y la autonomía entonces se convierte en un concepto y práctica ontológica política de los movimientos muy importante. Y si vemos, una de las cosas que más enfatizan los movimientos sociales a través del continente americano es esa cuestión de la autonomía, que se vincula con la soberanía alimentaria. Es muy importante. Como decía un líder NASA hace mucho tiempo ya, él decía: la clave de la resistencia y de la soberanía, la clave de la resistencia y la autonomía es desglobalizar la barriga. Es decir, poder producir, comenzar por eso, ¿no? La soberanía alimentaria. Que podamos comer, producir lo que necesitamos para comer. Si no, ahí ya comienza a erosionarse la autonomía misma. Bueno, es contra el capitalismo por despojo, contra la guerra, contra el patriarcado y contra la corrupción. Y allí, como sabemos y como lo enfatizan algunas de las activistas y colegas con que trabajo, el papel de las mujeres y de las generaciones es central. El papel de las mujeres ha sido central en la defensa y mantener el territorio, en los conocimientos de los territorios, en los conocimientos medicinales, etcétera, etcétera, en mantener la integridad de las comunidades. Y desde ese punto de vista surge también toda una veta de investigación necesaria para hacer con los grupos de mujeres en muchos territorios, que se está haciendo en este momento. Ok. A ver, estoy pensando si... Bueno,
Sigamos con esta. Esta es la parte, digamos, más abstracta de la presentación, esta diapositiva y la que viene, y luego simplemente habrá unos 2 o 3 más como de conclusión sobre el pluriverso. Entonces, habíamos hablado de esta concepción de que hay un mundo que se arroga para sí el derecho a ser el mundo y que destruye o erosiona la base de la existencia de todos esos otros mundos. Y que lo ha hecho así a través de la historia. Y no es que, digamos, porque son malos y están pensando en algún sitio, en Washington o en París, de que vamos a destruir esos otros mundos, sino porque es la forma, en cierta forma, en que la historia se ha dado. Desde la conquista de América hasta hoy en día, ha sido, en cierta forma, la expansión de ese modelo unimundista, por llamarlo de una forma, y estoy simplificando, digamos, pero hasta cierto punto, esa es la forma en que se ha dado. Entonces, pero ningún mundo es puro. No es que tengamos un mundo, digamos, campesino, o un mundo nasa, o un mundo afrotumaqueño, o afropacífico, o un mundo mapuche, o un mundo quechua. No, todos los mundos están entrelazados y siempre lo han estado realmente. Y no se trata de recrear mundos puros. Entonces, no hay mundos puros, todos los mundos existen en conexión parcial. Este es el concepto fundamental de la antropología de la relación, que es que los mundos existen en conexión parcial los unos con los otros, imbricados los unos con los otros sin ser lo mismo. O sea, todos existimos imbricados en los entramados entre mundos, pero no somos lo mismo. Es decir, cuando uno mira desde la lógica del capitalismo, la globalización, todo el mundo dice, no, es que el mundo ya es igual, es que McDonald's por todo lado, toda la cuestión. Sí, hasta cierto punto sí, esos pasos se están dando. Pero como lo decían 2 colegas geógrafas en Estados Unidos, hacían una analogía muy interesante. Ellas decían, bueno, en toda sociedad patriarcal, que son todas las que conocemos, la mujer está subordinada al hombre, pero el hombre no define completamente a la mujer. Es decir, la mujer es mucho más allá y muy diferente de lo que es el hombre. A pesar de que, uno podría decir, con la búsqueda de la igualdad en términos individuales y comerciales o económicos, la mujer se ha hecho cada vez más como el hombre, pero de todas formas la mujer no se define completamente desde el hombre. De igual forma, con la globalización capitalista neoliberal, la mayoría de los mundos, todos los mundos ya están muy afectados por ese mundo, pero no están definidos completamente por él. Entonces, ese remanente, eso que se llamó lo residual y lo ignorante y lo demás, es lo que surge hoy en día y que tenemos que aprender a pensar de otras maneras. Entonces, unas preguntas claves. ¿Qué mundo deseamos? Hace tiempo no nos hacemos este tipo de pregunta seriamente, especialmente en la teoría social. La teoría social ha sido más analítica y descriptiva, interpretativa de lo que existe, pero mucho menos normativa. De darse la pregunta de ¿qué deseamos? Con buena razón, porque a veces hacerse esta pregunta conlleva a pesadillas. Pero de todas formas me parece que esto lo dice, por ejemplo, otro de los autores que me gustan mucho, el maestro Humberto Maturana, chileno de la biología cognitiva. Él dice que la pregunta fundamental hoy en día es ¿qué tipo de mundo queremos? ¿Qué queremos hacer en el mundo? Y no es tanto de ciencia. El colega Adolfo Albán lo dice así, el problema no es de ciencia, sino de las condiciones para la existencia y la reexistencia. Es decir, conciencias y todo el gobierno y las fundaciones de ciencia de Estados Unidos y todos nos dicen, no, es que necesitamos más conocimiento. Se necesitan más conocimientos, sin duda, y conocimientos diferentes. Pero tenemos que subordinar eso de la producción del conocimiento a la creación de otro mundo posible y no seguir simplemente que ese conocimiento que se produce siga alimentando este mundo. ¿Cómo nos relacionamos con mundos que no quieren relacionarse? Desde una perspectiva subalterna, digamos, de los mundos subordinados y marginados y explotados y oprimidos, ¿cómo relacionarse con el mundo de la modernidad dominante que no quiere relacionarse, sino que quiere destruirte? Y es una pregunta que los activistas se hacen todos los días, obviamente. Y digamos, las mujeres, desde una perspectiva diferente, ¿cómo nos relacionamos con el mundo de los hombres? ¿Cómo pensar la coexistencia de mundos que son radicalmente diferentes, pero no solamente diferentes y no completamente diferentes?
Boaventura trabaja un concepto que es de traducción, que es muy interesante. A mí me parece que ya más desarrollado está este concepto de interculturalidad como pedagogía decolonial para la reexistencia del pluriverso, que está siendo desarrollado por mucha gente, sobre todo la perspectiva decolonial, incluyendo Adolfo Albán, Catherine Walsh, Olver Quijano, la gente de la Universidad del Cauca, la cuestión de la interculturalidad y la noción de tecnologías de puente entre mundos, que es de una feminista chicana, Gloria Anzaldúa, pero especialmente eso de pensar una cosa muy sencilla, cómo pensamos entramados de mundos entretejidos a través de diferencias. Bueno. Otros rasgos del mundo donde solo cabe un mundo. Primero, otros mundos son parte del mundo dominante, digamos, pero son mucho más que ese mundo dominante. Es decir, los mundos marginados, subalternos, de nuevo existen en relación con ese mundo dominante, pero son mucho más, pero no son solamente los otros de ese mundo dominante. De igual forma, el mundo dominante no es solamente uno, porque está parcialmente producido en el encuentro con todos los mundos que existen. Bueno, la traducción, tal vez el último, en la ontología de ese mundo dominante, de ese mundo único, y para poner el caso del manglar, las cosas existen de por sí y las relaciones son relaciones entre cosas. O sea, yo creo que, para hacerlo más claro, voy a volver un momentito, muy rápidamente, sobre uno de los, ya no falta mucho, una de las diapositivas que me salté, que es esta. ¿Cómo podemos, volviendo al concepto de mundos relacionales, cómo podemos explicarlos, digamos, de una forma más teórica, si se quiere? Bueno, primero, y esto viene de muchas vertientes, de que la vida es profunda relación e interdependencia. Es decir, nadie existe por sí mismo. Nada más dando un ejemplo, en el abdomen tenemos todos una cantidad infinita de microorganismos. Si no son microorganismos que son seres vivos, nadie existiría. No existimos sin el agua, no existimos sin la tierra, sin la montaña, no existimos sin el alimento, no existimos sin la tierra, no somos nada de forma individual. Por eso esa noción del individuo es tan ilusoria. Esto viene, Thich Nhat Hanh dice que la flor no existe, la flor interexiste, la flor inter es. Todo interexiste, todo es interexistente, nada existe por sí solo. Para que la flor exista necesita la flor del suelo, del agua, de la semilla, de las abejas que polinizan, de la lluvia, del sol, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma más abstracta de definir la relacionalidad, diciendo que nada preexiste las relaciones que lo constituyen. Es decir, siempre estamos constituidos desde y por la relación. Es muy sencillo de decir, es muy difícil de interiorizar. Tratemos de vivir desde la relacionalidad, desde esta forma, y verán lo difícil que es. A pesar de que siempre lo estamos haciendo, porque no existimos solos. Entonces son los mundos relacionales los que se levantan. El manglar es un gran mundo relacional, el manglar con la gente. Bueno, y ahora sí volvemos y comenzamos a concluir. Bueno, esa era la última parte. Ahora, para comenzar ya ahora sí a concluir, la última parte de pensar, ¿qué quiere decir eso de la segunda parte del título? No el subtítulo, sino sentir pensar con la Tierra. ¿Qué es eso de la Tierra? ¿Cómo pensamos de nuevo en la Tierra? Bueno, esto viene, digamos, de la ecología. Hay un ecólogo y teólogo norteamericano que se llama Thomas Berry, que es poco conocido, pero me parece que tiene un pensamiento fundamental sobre esto. Básicamente, él sugiere que todos los seres vivos existimos porque todo lo demás existe. Esa también es la filosofía del Ubuntu, una filosofía africana de origen Zulu,
que muchos grupos afrodescendientes están recuperando hoy en día para pensar el buen vivir desde una noción afrodescendiente del buen vivir, que sería el Ubuntu. ¿Okay? Somos expresión de la fuerza creativa de la Tierra, de su autoorganización y constante emergencia. Todo ser vivo, todo ser vivo, desde el más pequeño hasta el más grande, está implicado en la existencia de todos los seres del planeta. Pensar desde allí, pensar desde eso que Thomas Berry llama el sueño de la Tierra, desde el mundo, desde la Pachamama. Así es que vamos a poder lograr realmente diseñar unos proyectos o unas estrategias de transición hacia otro modelo civilizatorio que nos permita saltar este momento tan duro que estamos viviendo hoy en día en el planeta. Un líder de la comunidad NASA, un gobernador NASA, lo decía así: somos la continuidad de la Tierra, miremos desde el corazón de la Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir mirar desde el corazón de la Tierra? El pensamiento de la Tierra, obviamente, como decía, existen muchas culturas ancestrales, como el Muntu, la Pachamama. Berry lo dice así: la Tierra es una comunión de sujetos y no una colección de objetos. La Tierra es una comunión de sujetos y no una colección de objetos. Nosotros vemos a la Tierra como una colección de seres inertes. La montaña es un ser inerte. Pues no, para muchos grupos indígenas en toda parte del mundo, la montaña no es un ser inerte, la montaña es un ser sentipensante, si se quiere. Y por eso defender la montaña de su destrucción por la minería, diciendo que la montaña es un ser vivo hasta cierto punto, es una posición radical y de avanzada que surge desde los pueblos que sentipiensan con la tierra. Bueno, de nuevo volviendo a Fals. Esta es, digamos, la fórmula de Thomas Berry, una transición del periodo cuando los humanos eran una fuerza destructiva sobre el planeta, o sea, ahora, al periodo cuando los humanos establecen una nueva presencia en el planeta de forma mutuamente enriquecedora. Esto lo llama él la transición a una era ecozoica. O sea, estamos en el periodo terminal del Cenozoico y vamos a cambiar a una era ecozoica. Y de nuevo lo que sugiero es que los movimientos sociales están metidos en esa transformación, en ese movimiento hacia la era ecozoica, más allá del antropoceno. Ya muchos de ustedes habrán oído hablar del antropoceno. El antropoceno es un periodo geológico que ha sido, digamos, descubierto o inventado. El concepto fue inventado hace unos 15 años por científicos, que sugiere que hemos entrado a una era geológica, periodo o era, yo no me acuerdo exactamente. Si alguien sabe exactamente me dice, que eso va de la clasificación es importante, pero la idea básica es muy sencilla, de que debido al impacto en la integridad biofísica del planeta que ha tenido la actividad humana, ya la dinámica natural de la Tierra ha sido afectada hasta tal punto que hemos entrado en un nuevo periodo geológico que se llama el antropoceno. Entonces, la implicación que, digamos, las Naciones Unidas o los teóricos del desarrollo sustentable, de la sustentabilidad están sacando de esto es que tenemos que aprender a manejar la Tierra de una mejor forma. Y lo que dice esta gente de la transición, dice, no, eso no es suficiente, no es una cuestión de manejo, es una cuestión de mundos, es una cuestión ontológica, de ser y pensar y aprender a ser de una forma diferente. Un amigo, Manuel Rosenthal, dice, tenemos que leer desde la tierra, y él escribió un texto muy bonito con ocasión de la reunión en Chiapas, donde el subcomandante Marcos básicamente se despidió y desapareció. Ya no hay más subcomandante Marcos, como posiblemente muchos de ustedes sepan. Dice, leer desde la tierra con los que ya se cansaron de no ser y están abriendo el camino. Con los que ya se cansaron de no ser, recuerden la sociología de las ausencias, los que se cansaron de ser producidos como no existentes o como alternativas no creíbles a lo que existen y que están abriendo el camino. Entonces, de nuevo, para ponerlo de una forma general, que abandonemos la globalización como la universalización de ese mundo único, de la modernidad capitalista neoliberal, y pensar en transiciones hacia formas de globalidad, entendida como la lucha por preservar y cultivar el pluriverso. Un mundo donde quepan muchos mundos.
En Sudamérica hay una elaboración muy elegante ya de cómo podemos hacer transiciones graduales a modelos post-extractivistas. Sabemos que el modelo actual, tanto de los gobiernos de derecha como de los gobiernos de izquierda, es un modelo extractivista, no extractivista. Especialmente en el trabajo de Eduardo Gudinas y todo un grupo de colaboradores han desarrollado un marco bastante avanzado, ya muy factible, muy claro, de cómo pasar, cómo ir de este modelo destructivo, extractivista, a un modelo post-extractivista. Y el concepto de buen vivir, que tiene orígenes complejos, pero más que todo que viene de las cosmovisiones, ontologías de los mundos indígenas y afrodescendientes, y el concepto de derechos de naturaleza son muy importantes desde este punto de vista. Y ya casi para terminar, entonces vamos más allá de esa relación disociada entre teoría y práctica. Tenemos que buscar la forma, el problema antiguo, ¿no?, de la teoría marxista, de la praxis. ¿Cómo será nuestra praxis hoy en día de pensar la praxis con los mundos que se están surgiendo desde la relacionalidad hacia la transición, y que esos mundos precisamente son la avanzada del pensamiento? Que esos mundos tal vez están dando respuestas débiles pero contundentes, o tal vez son respuestas fuertes, depende de cómo las veamos, a la problemática de las preguntas de la crisis. ¿Por qué lo digo? Porque estos grupos, de nuevo, esto es más que todo se refiere del trabajo que he realizado con el proceso de comunidades negras, pero creo que aplica a muchos otros grupos, demuestran un entendimiento profundo sobre la vida y la tierra. La defensa del territorio involucra ese entendimiento profundo, una estrategia política avanzada, contra viento y marea, y a pesar de todo, la represión, una aguda conciencia de la coyuntura planetaria, que estos grupos lo tienen. Yo creo que los grupos indígenas han sido maestros en ese sentido a nivel mundial, no solamente en Colombia, y son una utopía realista para la reconstrucción de los entramados de los mundos hacia el pluriverso. El Ubuntu como contrapropuesta al desarrollo, es una contrapropuesta al desarrollo. El buen vivir es una contrapropuesta al desarrollo. No es que el buen vivir es otra forma de hacer desarrollo, no. Es que el buen vivir es el no desarrollo, es el pensar en la vida y en la tierra y en la comunidad y en lo comunal de una forma muy diferente. Y hay ya toda una serie de elaboraciones sobre qué es el buen vivir, y se está trabajando sobre el Ubuntu, que se pueden consultar. Y para terminar, esto es de la carta de despedida del subcomandante Marcos, que es fascinante, es un gran documento, texto decolonial, si lo quieren leer, está disponible en internet, hace 2 meses. Él dice, bueno, es que yo me fui para las selvas que luchar con los indígenas y por los indígenas, y me di cuenta que ellos ya siempre estaban en movimiento, eran una sociedad en movimiento, eran un mundo en movimiento. El mundo ya andaba con su paso, lo dice él. Y la globalización de la digna rebeldía, que es un concepto zapatista. Entonces volvemos a enfatizar esto del sueño de la tierra, de los pueblos y de los movimientos. Esto. Y tal vez quisiera terminar con este poema de un decimero del Pacífico, que habla, o lo pueden leer, de el Pacífico está siendo destruido, tenemos que seguir pensándolo desde el Pacífico, defendiéndolo desde el Pacífico. El Pacífico costero era el último pulmón que le quedaba a Colombia para su oxigenación. Por los cielos extranjeros el aire están fumigando, se acaba la brisa pura, se aproxima la extinción. Sin piedad están acabando al Pacífico costero, pronto vendrá una explosión, llantos del ecosistema, sangrarán todas las venas por el último pulmón. Un decimero del Pacífico nariñense en el documental del colectivo Yensira, El Pacífico colombiano, entre la vida, el desarraigo y la resistencia. Y los dejo con esta imagen, una imagen de muchos activistas afrocolombianos que siempre enfatizan una concepción del Pacífico como territorio, pero como territorio no de recursos, no para el desarrollo, no para la inversión, como siempre nos están diciendo desde Bogotá o desde Cali, sino como un territorio de vida, esperanza, alegría y libertad. Bueno,
Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué tal si damos un tiempito a los que quieran irse o necesiten irse? Pueden salir y luego, si quieren, conversamos un poco. ¿Dónde está Luis Carlos? ¿Te parece bien? ¿O Alfonso? ¿Sí? Pero de una vez. De una vez, entonces. Arturo, si te parece, lo hagamos en una vez. Bueno, Lo hagamos ya de una vez. perfecto. Igual ves más. Okay. Te pegas bien al micrófono. Gracias por la gracias por la presentación, profesor. Pues es interesante ver, digamos, estos pensamientos interdisciplinarios, ¿no? No solamente antropología, no solamente conocimientos locales, sino tratar de pensarlos en relación. Yo quiero hacerle una pregunta que es básicamente dos conceptos que usa Boaventura cuando habla del investigador en el acompañamiento. Él dice, por un lado, que está la arquitectura, que no es realmente una labor acompañante como tal, y que el científico puede hacer la artesanía, que sí es una labor acompañante. Y él dice que el investigador debe acompañar, creo que debe acompañar a los movimientos, pero no solamente acompañar, sino también poderlos poner en duda, criticar, dialogar, conversar, confrontar. Porque si pensamos solamente en el acompañamiento como tal, pues no sirve, porque dice, eso es arquitectura. En cambio, cuando usted trabaja la artesanía, usted es capaz de confrontarlos, de afrontarlos, de un diálogo con ellos. Mi pregunta básicamente va por ese lado. ¿Qué debe hacer el investigador? ¿Cómo debe afrontar? Porque muchas veces uno va y las comunidades son reacias a sobre todo los antropólogos, como que, ¿para qué vienen acá? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objeto? Lo que el antropólogo investiga, ¿para dónde va? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Realmente solamente es para el ego académico o es realmente un trabajo acompañante? ¿Cuál es realmente lo que el investigador debe hacer? Porque usted ha hablado desde su labor como investigador acompañante, si mal no estoy, pero los que estamos comenzando a entrar a ese tipo de investigaciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Somos arquitectos, como habla Boaventura, o somos artesanos? Bueno, yo no creo que tenga una sola respuesta para esta pregunta y ni tampoco creo, digamos, que sea mi papel decir, bueno, esto es lo que tienen que hacer los investigadores jóvenes. Pero de todas formas la pregunta me parece muy importante. A ver, hay varios conceptos que se usan en los movimientos para referirse o negociar con investigadores externos. El concepto de acompañamiento es uno de ellos. Me parece muy importante, es un concepto bonito, es un concepto que involucra la solidaridad con un pueblo, con un movimiento. No entendí muy bien, de pronto después hablamos de la distinción entre arquitecto o artesano o artesana, pero creo que entiendo digamos, el espíritu de la pregunta, es que si los investigadores o investigadoras debemos o podemos ser críticos de los movimientos que acompañamos. Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que hay dos formas de responderla y ambas son igualmente válidas, pero las respuestas responden a diferentes formas de entender el conocimiento y el mundo. Entonces son preguntas epistemológicas y ontológicas. Una respuesta es decirlo, sí, claro, tenemos que acompañar a los movimientos como investigadores, como investigadoras, pero también tenemos el derecho y el deber aún de ser críticos de esos movimientos cuando veamos que hay necesidad de hacerlo. Me parece que es una posición crítica, que es una posición razonable y respetable. Otra posición es decir que no, mi papel como investigador o investigadora no es hacer la crítica de los movimientos.
Es la posición que más que todo yo he adoptado, pero no porque sea, digamos, la más correcta. En cierta forma he tenido la suerte de trabajar con unos activistas que me parecen muy brillantes, de los cuales yo he aprendido más, mucho más de ellos que ellos pueden haber aprendido de mí. Pero yo creo que hay un criterio fundamental para ambas posiciones, que es que nuestro acercamiento a movimientos debe comenzar con compartir el proyecto político de los movimientos. Entonces, ¿cómo entendemos ese proyecto? Hay en el trabajo académico, yo creo que hay un concepto fundamental, que es el concepto de mantener una distancia crítica del objeto de estudio. La primera posición, que creo que es la de ser arquitecto tal vez, que implica la posibilidad de crítica, surge de esa epistemología de mantener una distancia crítica de. O sea, el movimiento continúa siendo hasta cierto punto, aunque uno lo acompañe, un objeto de estudio. La otra posición dice, no, es que la distancia crítica no existe. ¿Quién dijo? Es una práctica académica que dice que hay distancia crítica. Pero realmente en la práctica la distancia crítica no existe. No hay la posibilidad de distanciamiento continuo porque precisamente estamos inmersos en el mismo mundo. Entonces todo distanciamiento es parcial. Desde ese punto de vista, muchos activistas dicen, no, es que la ropa sucia se lava en casa, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos la propia crítica interna. No es su deber como investigador ir allá a escribir que bla, bla, bla. Aunque algunos movimientos dicen es importante que usted se acerque a nosotros, se trabaje con nosotros y que nos critique. Entonces hay todo tipo de posición. Yo creo que es cómo se conversa, cómo se colabora con los movimientos, pero desde una posición fundamental básica que es aquella de compartir su proyecto político, porque el proyecto político es de ellos y no es nuestro, aunque hasta cierto punto todos estamos metidos en el mismo cuento de la defensa de la tierra, así que todo el proyecto político es compartido también. Bueno, es una cosa más o menos rápida, pero... Una pregunta. Bueno, tú y después tú y... Me pareció muy afortunada la presentación que hizo Luis Carlos al evocar su formación temprana en el Departamento de Ingeniería Química. Hace muy poco se conmemoraron 60 años de la Escuela de Química aquí en la Universidad del Valle y hubo un encuentro de profesores jubilados y ellos evocaron a un publicista que estuvo en la Escuela de Química de Linus Pauling, donde justamente hay un encuentro entre las ciencias de la naturaleza y la política y su posición como pacifista contra el uso de las armas nucleares. Quería saber si usted había sido alumno del profesor Cornelio Buenaventura. No, sé quién es él, pero no tuve el privilegio de ser alumno de él. Me parece que lo que planteas es muy importante, que es la cuestión de la interdisciplinaridad, que también tú lo mencionaste, que claro, para un químico como Linus Pauling tenía sentido de que la química no es solamente una actividad que se debe quedar aislada en el laboratorio y que solamente se piensa de una perspectiva analítica, sino que la química también tiene que ver con todo lo que pasa en el universo. Es decir, el universo ha sido, en cierta forma, la vida moderna ha sido creada por la química, en gran medida. Y, o sea, que las consecuencias del desarrollo de cierto tipo de química y de ingeniería química han sido fundamentales el desarrollo de los plásticos, ¿no? De la petroquímica. ¿Quién hizo eso? La química, la ingeniería química. Y verlo de una forma interdisciplinaria quiere decir estar dispuestos a aceptar el desafío de las implicaciones de lo que hacemos también como científicos y como ingenieros. Bueno, más que todo es acerca de la modernidad, así que nos vuelve, ¿no? En un texto suyo se habla de unas modernidades alternativas, que son, digamos, pensaría yo, bueno, no recuerdo muy bien el texto, en relación a esas relaciones, prerelaciones
Claro. Sí. Esa fue una de las diapositivas que me salté, una de las últimas. Y ese concepto de modernidades alternativas básicamente sugiere que podemos trabajar dentro de la modernidad como la conocemos, transformándola desde adentro y modificándola para crear modernidades, digamos, que sean satisfactorias para todo el mundo, que no creen tanta desigualdad, que no creen tanta destrucción del medio ambiente, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto. Yo creo que hay 3 grandes proyectos hoy en día, desde ese punto de vista. El primer proyecto es el proyecto, digamos, convencional, neoliberal, globalizador. Tenemos que seguir con la globalización, profundizarla, los mercados, expandir los mercados, más tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Ese es el proyecto número 1. En América Latina, Colombia y México en particular, hasta cierto punto Perú y Chile, han sido los grandes adalides de ese modelo. Es el modelo que sabemos que es el modelo caduco, que está en el pasado. Es el modelo anacrónico del siglo XIX. Las locomotoras del desarrollo son del siglo XIX. Sin embargo, se presenta como el modelo es el futuro. Entonces sabemos que ese modelo no nos lleva a ningún futuro deseable. El segundo modelo es modernidades alternativas. Es decir, trabajemos dentro de la modernidad, pero para crear mejores modernidades. Y el tercer modelo, alguna gente lo llama alternativas a la modernidad, transmodernidades, globalidad hacia el pluriverso, que es, bueno, ya pensemos en que no va a haber un solo modelo, va a haber muchos modelos y muchos mundos, y ahí cabe el buen vivir. El buen vivir es una propuesta más desde esa tercera vía, por lo menos como se concibe desde los movimientos sociales, una propuesta desde esa tercera vía, que no quiere decir la tercera vía de Santos para nada, no tiene nada que ver con eso, sino de esa tercera opción de un proyecto teórico-político y práctico. Aquí el señor está esperando hace rato. Bueno. ¿Quién tiene el micrófono? Atrás. Bueno, el señor está esperando hace rato y luego tú, y luego bueno, ¿quién tiene que tiene el micrófono? Hágale. Y luego se lo pasamos aquí al señor. Bueno, que es el micrófono, espérate, que él está... Yo quería hacerle una humilde pregunta muy elemental. En base a todo su conocimiento, a sus estudios, ¿usted cómo buscaría el medio o el camino para destruir ese monstruo que nos está corroyendo? O sea, el capitalismo, que es el que promueve toda esa destrucción del medio ambiente, el que crea las locomotoras, sí, el que creó el neoliberalismo. ¿Usted me entiende? Te entiendo. No tengo palabras, no soy lo suficientemente capacitado para expresarle. Lo expresó muy bien, pero creo que en base a sus estudios usted podía ya de aquí en adelante buscar cómo combatir ese monstruo. Bueno. Para volver atrás, como dicen algunos científicos, que debemos echar reversa. Sí. Volver atrás. Echar reversa para echar después para adelante, sí. En vez de echar adelante, dar reversa y volver atrás, sí, a lo elemental, a lo primitivo. Que parezca que somos retrógrados. Bueno, gracias. Sí, la pregunta, como usted dice, es muy sencilla, pero las preguntas sencillas son las más fundamentales al mismo tiempo. Y usted preguntó cómo podemos destruir ese monstruo. Y lo primero que yo diría es que no se trata de destruirlo porque todos somos ese monstruo. Es decir, todos estamos metidos en el cuento, quieran o no. Unos más que otros. Y sin duda, nosotros, digamos, los que habitamos las ciudades, los que tratamos de salir adelante y tener más dinero y más casa más grande y toda la cuestión, que tiene mucho sentido, porque es el sueño de mucha gente, pero que somos parte, somos, digamos, cómplices. Es casi imposible vivir hoy en día en un mundo moderno sin ser cómplice de una forma de opresión o devastación de la tierra y de los humanos. Entonces,
Entonces, permítame, porque a ver si le puedo responder. No, todavía no he respondido. Entonces la cuestión es cómo empezamos a vivir de otra forma. Y allí la cuestión de la hegemonía, la forma en que nos ha capturado la forma económica de pensar, el pensamiento económico, la forma económica de pensar es fundamental. ¿Cómo nos salimos de ese mundo? ¿Cómo nos salimos de este mundo perverso, como usted no es destruirlo, sino empezar a salirse de él? No podemos salirnos del todo, nadie puede salirse del todo, pero empezar a entenderlo de una forma diferente y crear otros mundos. El concepto de economía es fundamental, porque con ese concepto la productividad y la eficiencia, la economía del mercado y el mercado, de que hay una sola forma de hacer economía, nos han mantenido sometidos por siglos. Entonces, el trabajo que se está haciendo sobre pensar la economía de otra forma, de que la economía, si miramos la economía no es solamente capitalismo, hay muchas cosas que se hacen que son económicas, que no son capitalismo, y empezar a potenciar todas esas formas. Otras formas de economías sociales, solidarias, cooperativas, del don, como se llaman, inventar formas de economía que no conocemos hoy en día, de que la economía, nos hemos acostumbrado a pensar de que toda la economía del mundo hoy en día es completamente capitalista, pero no. Entonces, miremos de otra forma. Hay toda una serie de prácticas materiales, económicas, que no tienen que ver nada con el capitalismo, entonces empezar a potenciar esas prácticas. Una concepción de la economía como diversa. Esa es una concepción que trabajan unas colegas que hablan de la economía diversa, donde la economía es capitalista, pero también hay formas no capitalistas de producción y formas alternativas al capitalismo de producción. Entonces, la parte de cómo pensar otra economía es posible. Hace un año hicimos un foro, pues el PCN hizo un foro aquí, precisamente en Buga, aquí algunos de los compañeros estuvieron en ese foro, sobre otras economías son posibles. Y subordinar la economía al buen vivir y no el buen vivir a la economía. Entonces, ¿cómo empezamos a vivir de otra forma? A salirnos del cuento de que solamente importa la productividad, la eficiencia y la mercancía. Cómo empezamos a valorar otro tipo de cosas, la relación, lo comunal, lo colectivo, el territorio, lo natural, etcétera, etcétera. ¿No habrá posibilidad de crear una limitación al capitalismo? Yo creo que siempre se está limitando al mismo tiempo, en cada acto de resistencia, en cada acto que hacemos en la vida diaria, donde no nos sometemos solamente a la lógica de la ganancia y la mercancía, allí estamos limitando el capitalismo. No lo vemos como un agregado porque estamos acostumbrados, de nuevo, privilegiamos lo global. Y lo global, lo que vemos es capitalismo. Bueno, la persona que tiene el micrófono atrás, primero. Bueno. Buenos días. Más que una pregunta, era una serie de preocupaciones. Mira el micrófono. No, pero él tenía el micrófono. Déjenlo que está aquí, habla. Más que preguntas son tres preocupaciones. La primera es en torno a, hace un tiempo asistí a un congreso de intelectuales latinoamericanos en donde se hablaba de la intelectualidad orgánica desde las izquierdas y la intelectualidad orgánica desde Europa, de Oriente. Y me pareció muy triste el ver que a los saberes propios, a los saberes no necesariamente academicistas y académicos, saberes desde las comunidades indígenas, campesinas, afro y comunidades urbanas, se las está catalogando como intelectuales emergentes. Entonces, es una subordinación y una autosubordinación en la que nos hemos metido para complacer a unos cánones y a un modelo ya definido desde Oriente, de Europa, para validar nuestros conocimientos. Entonces, nos supeditan y nos subordinan como intelectuales emergentes. Esa es la primera. La segunda es que por lo menos de mi parte, la huerta universitaria de la Universidad del Valle, que está constituida un espacio físico
un espacio recuperado en una zona que era la sombrera de la universidad, que ha incentivado a generar otras propuestas de huerta urbana aquí en la universidad, como es la del Cabildo Universitario, como es la de Semillas de Libertad, otros compañeros. Nos focalizamos en eso, en el buen vivir y en que otros mundos son posibles a través de la defensa de la semilla. Pero la semilla no solamente como alimento, sino dentro de todas sus esferas, culturales, económicas, políticas y estéticas. Debido al ataque global que está sufriendo la humanidad con los alimentos transgénicos y con la monopolización de políticas supranacionales que obligan a los estados como Colombia a que solamente tengamos una producción agrícola y pecuaria en torno a las agrotecnologías que lideran tres empresas que son DuPont, Syngenta y Monsanto, que nos están obligando a comer lo que ellos quieren y no a decidir qué es lo que nosotros queremos comer. Entonces, a través del custodio de semilla, de la defensa de la memoria, a través de la semilla como la vida, nos hemos propuesto generar espacios alternos de encuentro. Pero, ¿qué pasa? Y viene mi tercera preocupación. Resulta que aquí en el territorio de la Universidad del Valle, nuestro territorio, están sucediendo unas cosas muy preocupantes. Alrededor de 4 años, en un encuentro en Río de Janeiro, sale un convenio para toda Latinoamérica en el que se obliga a los estados a que sus instituciones educativas estatales deben contar con una política medioambiental. La Universidad del Valle se vio alcanzada en esa creación de la política medioambiental y el Consejo Superior sacó una resolución de política muy a la ligera sin ser consultada por la comunidad. Muchos integrantes de la comunidad universitaria, como estudiantes, la huerta, el cabildo, el sindicato, nos preocupamos en que ese proceso fuera abierto hacia la comunidad y concertado por todos. Este proceso se realizó y duró un año en sacar un documento de resolución propuesta para el Consejo Superior. Y resulta que en este semestre el Consejo Superior sacó la resolución sin tener en cuenta nada de lo que se había tratado, sino una resolución por fuera de los acuerdos de la comunidad universitaria, en donde se remite a la universidad solamente como un campo sostenible y sustentable. Entonces ahí yo me pregunto y nos preguntamos muchos, ¿sostenible y sustentable para qué? ¿Sostenible y sustentable para quién? Y en estos últimos días, semanas, resulta que, si algunos saben, la Universidad del Valle está propuesta como un jardín botánico, ¿cierto? Y la resolución está dada en el que el jardín botánico se plantea como sostenible y sustentable y como un banco de germoplasma. Entonces, uno piensa, un banco, una lógica bancaria del germoplasma para qué y el germoplasma para quién, en donde las huertas nos estamos viendo vulneradas por una política estatal de la universidad aprobada por el Consejo Superior, en donde nos invisibilizan y nos desplazan como proceso de construcción de vida más allá de las aulas, y viendo a la Universidad del Valle como el territorio que es. Son esas tres preocupaciones y bueno, es como llamaba atención para que salgamos de las letras y nos evoquemos hacia el sitio en donde cohabitamos, que es la Universidad del Valle. Me parece súper importante. Hace un año creo que visité la huerta de la universidad y es algo que todos y todas las estudiantes aquí deberían hacer, es ir a visitar la huerta. No sé en qué estado está ahora, pero me parece un proyecto súper importante esto de concebir la universidad como un territorio. Me parece un concepto muy bonito. Lo de las semillas, al defender las semillas, preservar las semillas es preservar un mundo, porque la semilla existe en la relación con el campo, con los conocimientos, con el agua, con las tradiciones que la han mantenido, etcétera, etcétera. O sea, conservar semillas, los guardianes de semilla están guardando un mundo. Así que me parece también súper importante. Y finalmente una cosa muy corta sobre lo de intelectuales emergentes. Yo creo que la Universidad del Cauca, por lo menos, y aquí de pronto Axel Rojas, nuestro colega de la Universidad del Cauca, podría hablar un poco sobre esto,
me parece que crea unos espacios muy interesantes para crear un espacio muy interesante para acoger yo no conocía el término intelectuales emergentes, para acoger a los sabedores e intelectuales de movimientos sociales y de comunidades, digamos, intelectuales orgánicos de comunidades, donde en vez de colonizar o recolonizar sus conocimientos, sus saberes desde Occidente, desde una academia que no cambia, precisamente tenga un impacto sobre la academia y sean reconocidos como sabedores en condiciones de igualdad con los conocimientos, digamos, de la academia, conocimientos modernos. Pero me parece una pregunta muy importante. Bueno, primero tú, sí. Buenos días, Arturo, mi nombre es Natalia Colo. Natalia. Quería Hola. darle la bienvenida a la Universidad de nuevo. Bueno, son tres preguntas. La primera es que en la lección del tercer punto, en el prólogo que hace Orlando Paz, Habla un poquito más de... él te hace, en el prólogo que hace Orlando Paz, él te hace un llamado a atención y es el asunto de que no encontraste un nombre alternativo al desarrollo. Y es más allá del tercer mundo, digamos que yo lo he reflejado pues en el buen vivir, en el mundo, incluso en el mundo. Entonces quería saber uno si ya habías encontrado ese nombre. Lo segundo es que con respecto al asunto del PCN, el año pasado en agosto en el Congreso del Pueblo Negro, digamos uno se queda aterrado de ese sector del movimiento social que sigue reclamando más desarrollo, más modernidad, y digamos ese desarrollo pensado en las selvas de cemento, en las carreteras, en las construcciones, etc. Entonces, yo te quería preguntar qué estrategias, qué mecanismos pueden implementarse, porque digamos PCN ante este otro sector queda muy reducido. Entonces, digamos, ¿qué estrategias de lucha incluso se pueden implementar en ese sentido, en el marco de que este mismo sector está relacionado con un sector no relacional que pertenece al Estado y pues que ya conocemos sus intereses? Entonces, digamos que en ese sentido, aunque se lucha y digamos se resiste, está ese otro sector que siempre, digamos, está atacando. Y la otra es, digamos, en el sentido de esas estrategias que ha implementado PCN entre ese sector no relacional y un sector relacional, ¿cómo establecer, digamos, una relación con ese sector si ya conocemos sus intereses? O sea, ¿realmente existe la posibilidad? Claro. Y por último, en la investigación que ustedes hicieron con la propia Betty Ruth, con Daniel Rojas, por allá en los 80, ustedes... En los 90, no somos tan viejos. Ustedes no encontraron alternativas al desarrollo en el Pacífico. Bueno. Hoy por hoy se habla de la estrategia red, ¿sí? Que tampoco está por fuera de la lógica del capital. Entonces, ¿en qué sentido podemos seguir pensándonos esa alternatividad del desarrollo? Bueno, yo creo que unas cosas muy breves, son preguntas muy complejas y yo creo que tú sabes las respuestas a esas preguntas mejor que yo realmente. Y lo digo sinceramente. En los 90 si encontramos algo que pudiera sugerir alternativas al desarrollo. Hacia finales de los 90 ya el PCN en algunos de sus proyectos estaba hablando del buen vivir, antes de que comenzara a hablar del buen vivir. Y hay algunos documentos de finales, especialmente a partir de un proyecto en el río Yurumangui, que se hizo como desde el 97 al 2001-2002, estaba surgiendo ese concepto de buen vivir, de las discusiones entre los líderes del río y las comunidades, y las organizaciones como el PCN. O sea que pero el concepto estaba siempre allí, solo que no lo veíamos los investigadores. Y en ese sentido, para hablar de la primera parte de la pregunta, cuando Orlando Fals dice en el prefacio al libro del desarrollo del 95, que lástima que yo no encontré una alternativa a ese concepto de desarrollo,
él está en todo lo correcto, no sabíamos cómo pensarlo, pero en cierta forma siempre estaba allí porque, digamos, el concepto del Ubuntu es un concepto muy antiguo, que migra ahora, digamos, del África a América Latina en la diáspora, pero los conceptos estaban allí y simplemente es un caso de eso, ¿no? Como un poco de la sociología de las ausencias, que lo producíamos como no existente en nuestro afán por hacer la crítica. Entonces los conceptos yo creo que están allí, van surgiendo y se van articulando y son los movimientos y los sabedores los que articulan esos conocimientos. Todo movimiento social siempre es muy diverso. Entonces el movimiento social afrocolombiano tiene muchas líneas. Está la línea, aunque no sé si lo podríamos considerar parte del movimiento que tú llamas, digamos, neoliberal desarrollista, y se sabe quiénes son, dónde están, con quién trabajan, qué intereses tienen. Hay una línea, digamos, de reivindicación cultural étnica, me parece también muy importante, dentro del Estado y dentro de la modernidad. Hay una línea étnico-territorial, que es, digamos, la línea del PCN, de defender el territorio y la diferencia cultural como los puntos claves de su lucha y su estrategia. Y a mí me parece todavía que eso fue una decisión acertada del PCN, cuestionada por muchos desde el comienzo de los 90, construir su plataforma, digamos, desde el énfasis en la diferencia y en el territorio. Me parece que está surgiendo una cuarta línea muy interesante, y Betty Ruiz no está aquí, pero creo que son las personas que trabajan en esta cuarta línea, que yo llamaría autonómica popular étnica, que es que defienden la diferencia étnica, pero buscan siempre la articulación con las luchas populares de todos los grupos. Y no sé, esa pregunta de relacionarse, como sabemos, con los grupos dominantes afrodescendientes es muy dura, porque como todo en Colombia también implica relaciones de fuerza, relaciones militarizadas, y es una pregunta súper dura. Bueno, creo que tenemos una última pregunta, entonces esperando ese tiempo. Bueno, dos preguntas, pero traten de hacerlas breves entonces, porque aquí ya me dicen que nos tenemos que socorrer el auditorio. Bueno, tú. Muy de acuerdo con lo dicho por usted, tengo cierta condición tremendamente optimista y esperanzado sobre los grupos étnicos y vulnerables. Se excede en el optimismo y en la positividad. Tiene un error estratégico muy fuerte, porque eso nos llena de una euforia muy grande que resulta que están muy atrasados. De pronto la afirmación de un líder del grupo negro, de Tumaco, de cualquier cosa, usted lo toma como muy general para esos grupos. Y resulta que la geopolítica de eso está tremendamente atrasada. La impregnación de esos pensamientos en la mayoría de los grupos étnicos no es de esa manera. Las culturas ancestrales, por ejemplo, las culturas indígenas, la cultura, por ejemplo, del Yajé, el pueblo Copán, Oriban Chus, el pueblo más fuerte, lo del Yajé. Cada vez toman menos los indígenas cofanes Yajé que el resto del mundo. Entonces, casi que todo lo ancestral positivo se está perdiendo. Entonces, sería como para equilibrar un poquito la geopolítica de fuerzas en torno a las expectativas de cambio y el movimiento social en torno a eso. Segundo punto, la parte oriental, la parte hindú, la parte del budismo, la parte del taoísmo, la parte ancestral del oriente no está involucrada en ninguna de las partes de la conferencia, y me parece que sería algo a recoger para nuevas propuestas. ¿Qué son las cosas más importantes que creo que quedan muy a medias? En lo del territorio, yo recuerdo en el Cabildo de Canoas, un líder del Cabildo, Dominguillo, que llegaba, les pregunté en un taller de planeamiento territorial: ¿para ustedes qué es el territorio? Y entonces me dijo: para nosotros el territorio es el sendero por donde camina nuestro pensamiento. Entonces, todas esas visiones así cosmológicas que usted las ha apoyado, me parece que son muy rescatables para ir en contravía del plan de ordenamiento territorial que nos quieren imponer aquí desde la alcaldía ahora. Exactamente. Del plan de ordenamiento departamental que tiene los mismos criterios, en que el territorio es el espacio físico, no la relación cultural de unos grupos humanos con el espacio físico y las interacciones. Entonces, en ese punto me parece que está ahí. Lo otro es lo de las lógicas.
usted habla mucho de interdisciplinaridad. A mí me parece que sería más lógico con respecto a lo que usted expone, transdisciplinaridad. Hay que trascender